Bien, turno ahora para Raúl Martínez, que va a hablar también en representación de sus compañeros Cristina Fernández y Marc Comte sobre huelga del fútbol femenino, masculinidad hegemónica y discursos machistas. Raúl, si puedes compartir la pantalla. Perfecto, No pues sé si tienes la palabra, se ve perfectamente, así que tienes la palabra para cuando quieras. y se me oye correctamente. Sí, señor. Pues vamos allá. Esta es una investigación que parte, que analiza la huelga del fútbol femenino, la masculinidad hegemónica y los discursos machistas en la prensa especializada. Comparto con mis colegas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, Cristina Fernández y Mar Comte. Gracias a todos por estar, por aguantar, e intentaré atenerme al tiempo. Vamos allá. Bueno, una cosa. Está vinculada, esta investigación se vincula con una convocatoria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad que celebramos, bueno, que durante todo el año hemos estado trabajando para preparar sobre discursos machistas y contra la violencia de género dentro de esta convocatoria. El objeto de estudio ha sido la huelga del fútbol femenino y el acuerdo del convenio que se produce entre noviembre del 2019 a febrero. Los resultados nos han dado 155 textos informativos y un espacio que se nos abrió que fueron 199 comentarios, espacios de opinión, presentados en los diarios de máxima audiencia publicados desde Madrid, como es el Marca, allí el AS, y desde Barcelona, como son Mundo Deportivo y Sport. Este objeto de estudio, estos textos, se han identificado mediante análisis de contenido y se han analizado mediante el análisis crítico del discurso. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues primero, que el mundo del deporte, la información, vive de la espectacularización y de la división entre nosotros y ellos. Esta espectacularización nos aleja de una información objetiva y nos lleva a discursos emocionales y épicos que parten de la exaltación de la dicotomía del nosotros versus ellos, donde nosotros somos hombres blancos heterosexuales y ellos, ellas, es el resto. Evidentemente, este lenguaje, esta espectacularización, abre puertas a mensajes de violencia, a discursos de odio, donde el discurso más machista es una referencia habitual. Uno de los elementos o de los conceptos más adecuados sería la masculinidad hegemónica, donde la masculinidad es la norma, es superior a la feminidad, y el fútbol y los medios de comunicación en general y en los deportivos en particular perpetúan esta hegemonía masculina como espacio para aprender a ser hombre, la físico, la dureza, la competitividad. Como entre los contenidos destacados, dentro de los 155 textos, hemos trabajado hasta tres contenidos dentro de cada noticia, y lo que nos hemos encontrado que básicamente los contenidos informativos trabajan desde la igualdad, informando sobre la huelga, sobre el convenio o sobre las reivindicaciones de las deportistas. Hay pocos textos que promueven la desigualdad o la invisibilización y algunos textos que son alternativos, que son contranarrativas a la inferiorización. Algunos ejemplos donde nos llamó la atención dentro de la información es la imagen, donde los hombres representan la negociación. En este caso vemos un titular donde Ainhoa Tirapu, jugadora del Athletic de Bilbao y vicepresidenta del AFE, habla, es ella quien dice hemos suspendido la huelga, pero en la foto vemos a Ainhoa Tirapu en actitud pasiva, mientras que David Zaganzo, presidente de la federación, es por una posición más activa, incluso como si estuviera hablando. Sin duda, esta representación de los hombres de la negociación es la firma del convenio, donde los clubes y sindicatos sacan adelante el convenio femenino sin contar con la federación y también sin contar con ninguna mujer. Y como podemos ver, esta firma del convenio son todo hombres los que participan en la firma. Lo que hemos observado, si bien hemos podido observar que hay un tratamiento desde la igualdad de lo que es la información, en cambio los espacios de opinión
abren un espacio al odio y un espacio al extremismo. Nos llama la atención que la prensa todavía tenga ciertos espacios de opinión, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el poder de las redes sociales. Y en este sentido, seguramente es que la prensa tiene miedo a quedar desplazada por estas redes sociales. ¿Cuál es la situación que se produce? Que el anonimato y la polarización del grupo, la impunidad, necesita, o sea, son este caldo de cultivo y evidentemente es una situación que necesita estudio, que necesita análisis y que necesita acción. Y esto es un poco lo que hemos hecho. Cuantitativamente hemos observado que el 66% de los textos no tienen comentarios y que además el 33% de las noticias que tienen comentarios, el 90% apenas tienen menos de 5 comentarios. ¿Qué implica? Que hay una participación sumamente limitada que contrasta con el alto porcentaje de los comentarios violentos de personas que además refieren un bajo interés por el deporte femenino. Entonces, es curioso como no me interesa, no entro a leer, pero sí que entro a criticar, ¿no? Y entonces, los comentarios hemos observado que son básicamente en torno al 70% en los medios, en los diferentes medios, trabajan la inferiorización o refieren inferiorización. En menor medida se habla de igualdad, y en algunos casos, en pocos casos, en el caso de los periódicos publicados en Cataluña, no hay ni contranarrativas. ¿Cuáles son las estrategias de los discursos que nos hemos encontrado? Pues menosprecio e invisibilidad. Se niega el esfuerzo a partir de discursos machistas muy básicos. No saben jugar. Ya ni me acordaba que había huelga. Se niega que generen dinero y además esto rompe con las investigaciones que se están realizando por toda Europa, donde sí que cuando hay visibilización y cuando hay intereses comerciales, hay un mayor interés por el deporte, en este caso femenino. ¿Cuáles son los discursos? Primero que aprendan a jugar y luego que generen dinero y pidan. Una tercera imagen sobre mujeres o discursos de trivialización y banalización del papel de la mujer en el deporte sería su representación como objeto de deseo. Delgadez, piernas largas, estómago plano y un vestuario que invite a mirar. Es decir, ¿qué es lo que deseamos los hombres blancos heterosexuales ver en las mujeres? Bueno, no tendrán seguidores hasta que las equipaciones sean de natación sincronizada. Yo empecé a ver un partido, en el minuto le dije a mi parienta que me hiciera la cena, me acosté súper temprano aquel día, un problema. Si jugaran desnudas quizá, ¿no? Y después otro de los grandes temas que nos han interesado al observar o que hemos podido observar son las diferencias físicas y emocionales, ¿no? Es dos tipos de diferencias, fragilidades físicas y psicológicas. Por un lado, la resistencia, y se propone la reducción de las medidas de campo, bajar las canastas y psicológicamente, evidentemente, es una debilidad que se habla de crisis emocionales o inmadurez. Aquí sí que es la mujer, dentro de estas diferencias, las mujeres se aprovechan, quieren asegurarse sueldos para cuando queden embarazadas, 24 meses sin pegar palo al agua y luego veremos si siguen. Unas trepas, como todas las mujeres, a la primera que pueden te sacan todo lo que pueden. Imagino que son discursos de alguien que ha estado pasando una mala temporada. Y después finalmente nos ha llamado la atención las estrategias de comunicación de grupos ultras, aprovechando para diseminar el discurso de odio. Y aquí tenemos diversos focos. Uno, el feminismo. Alguien, feminismo de peseta, les ha comido la cabeza. Más de lo mismo dentro de una burbuja que estallará por culpa del feminacismo. Nos ven Dios, otro chiringuito, hay que votar a Vox. Contra esta visión del discurso del odio, creo que es interesante las narrativas alternativas y las contranarrativas, es decir, cómo son necesarias otras miradas. Son menores, pero en algunos casos aparecen. Las narrativas alternativas implican fomentar narrativas inclusivas, reaccionar contra los discursos de odio y cuestionarlos. Y en este caso hay muchas redes antirrumores en toda España y en diversas comunidades que están trabajando esta aportación de datos objetivos. Pero
en periodismo es simplemente de pedir rigor, contrastar información y respetar. Es decir, lo que debemos exigir es una profesionalidad periodística cada vez más cuestionada. Y en este caso las narrativas son apoyos a reivindicaciones, reconocimiento de la capacidad de atracción o insultos directamente contra el insulto machista. En las conclusiones, contra la invisibilidad, lo que observamos es que hay un limitado seguimiento del deporte femenino y marcando o supuestamente demostrando esta generación de poco interés que, ya digo, choca contra las investigaciones que dicen que cuando hay inversiones y hay visibilización de los deportes femeninos hay este seguimiento. Son necesarias, por tanto, narrativas alternativas y tratamientos igualitarios. Hay que preguntarse qué aportan los comentarios a los medios y si les merece la pena tener discursos de odio tan graves, porque yo diría que es casi delito, mantenerlos en sus propios medios durante todo el tiempo. Cada vez que alguien lee, ahí están. Y, bueno, la aplicación de la ley. La legislación actual critica y puede atacar la promoción de la violencia, se genere desde los ámbitos que se generen. Lo que se ha demostrado es que la experiencia, que la aplicación es muy limitada y la efectividad de momento nula. La profesión periodística tiene margen de acción, profesionalidad, atacar los discursos de odio, normalizar las diversidades y trabajar con narrativas alternativas. ¿Fácil o no? Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Hemos oído que te has ajustado al tiempo, te has puesto una pequeña alarma. Harías las delicias de nuestra compañía Barrientos, que es casi el paso que nos queda para acabar siendo una sociedad orwelliana por completo. Que la gente se controle el tiempo de intervención en espacios como este. Pero gracias, interesante aportación la que nos has hecho sobre preocupaciones e inquietudes sociales de muy actualidad y de gran interés por solucionar. Finalmente, para conectar, no sé si quiere decirlo directamente con el micro abierto. Buenas noches. Pensaba que había que poner por aquí por el chat, entonces no encendí el micrófono. Yo quería preguntarle al ponente de la huelga de fútbol femenino, concretamente sobre las mujeres trans en el deporte. Ahora hay un debate muy grande en las redes sociales y me gustaría saber qué cree que tienen que hacer los medios de comunicación con respecto a este tema que sin duda pues, ha abierto una brecha en el movimiento feminista tremenda. Muchas gracias. Es un tema muy complejo, pero básicamente es normalizar las diferencias y normalizar las diversidades. Quiero decir que hay casos muy concretos, ¿no? Como el de, casos muy concretos de deportistas y donde estas diferencias además son mal vistas. No conozco ejemplos de deportistas trans, pero, por ejemplo, pienso en las situaciones, ¿no? En cómo aceptamos las diferencias de una manera diferente para hombres y para mujeres, ¿no? Pienso en Semenya y pienso en cómo Michael Phelps tenía unos pies que parece de la población de los medianos ahora no me saldrá el nombre, del Señor de los Anillos. Y para él, cuando alguien define esas características, es afortunado porque la naturaleza le ha dado esa situación biológica y, por tanto, está bien que la aproveche. Y, en cambio, cuando Semenya vive una situación en la cual ella no ha hecho nada y, por tanto, es una condición natural, pues, sin embargo, hay que ponerle pegas a ella y hay que pararla y hay que ponerle fronteras. Y, por tanto, esas situaciones ya implican una desigualdad. Entonces, para una es la naturaleza, o Dios le ha dado una naturaleza prodigiosa, fantástico, y aplaudamos, y a la otra persona, escucha, aquí tienes una naturaleza que no acabamos de entender y, por tanto, vamos a limitarla y vamos a colocarla en una situación. Entonces, yo lo único que yo puedo decir es normalizar las diferencias, es decir, aceptar a todos y tal y como somos. Es decir, todos tenemos... Si alguien me empieza a poner pegas, me encontrará 3, 4
o 400 y por tanto... Pero Raúl, sí que es verdad que la situación está cambiando muchísimo. Yo ya conozco en muchos colectivos a trans y son muy aceptados. O sea, que sí que es verdad que sigue habiendo polémica, que se genera cierta discriminación, pero sí que, a ver, yo veo un progreso. La sociedad se está adaptando a esta, no sé, normalidad que es que más que normalidad, es que es lo lógico, ¿no? Y no sé, es que no sé de qué manera comunicar que las cosas están cambiando y que todo el mundo es aceptado por cómo es. Pero aquí hay dos cosas distintas, ¿eh? Aquí se mezclan dos cosas que son distintas. ¿Dos cosas distintas y distantes, Caldevilla? Distintas y distantes. Como dijo, la primera vez que oí la frase fue en la Guerra de las Malvinas, que por cierto hemos hablado hoy de ella, y fue cuando le preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores español si Gibraltar era comparable a las Malvinas, y dijo, son temas distintos y distantes. Fíjate si todavía tengo memoria y me acuerdo del 81. Bueno, a ver, el tema es que... Hay que tener también memoria a corto plazo, no solamente la de largo plazo, Caldevilla, ¿sabes? Bueno, vale, cada uno se mueve en el terreno que quiere. Hay gente que se mueve en el terreno corto y otro en el largo. Es así. Bueno, a lo que voy de la vaina. El tema es que se hacían muchas pruebas porque los países del este hormonaban a sus, por ejemplo, las halterófilas de la República Democrática Alemana. Hay una película preciosa que creo que es esta que es de humor, que es la de Top 10 o cómo era la película esta de no me acuerdo qué, y entonces dice, y ahora sale el equipo olímpico de la República Democrática de halterofilia de la República Democrática Alemana, y eran hombres con bigote y barba vestidos de mujeres, ¿no? Y claro, era el chiste porque siempre decían que las hormonaban, que no sé qué tal, y que no eran mujeres, realmente que eran hombres, porque es verdad que hay gente que es hermafrodita, que no está muy claro, no digo la genitalidad, sino su cromosómica, ¿no? Entonces el problema que hay en los deportes es que dicen que el hombre tiene un 30% más de masa muscular que la mujer. No es machismo, es así. No hay que darle más vueltas, es que es así. Entonces el planteamiento, igual que los hombres son más altos de media que las mujeres, no es machismo, es así. Entonces el planteamiento es que cuando se metían en deportes gente que tenía una tendencia ya genética superior en el sentido de tener más masa muscular, más altura, ¿vale? Algo que deportivamente sí era importante, en el ajedrez no importaba. Y de hecho había jugadoras femeninas, las hermanas Polgar, que eran húngaras, Judith y no me acuerdo cómo se llama, Esther, creo que era la otra, Esther y Judith Polgar, que jugaban los campeonatos de hombres. Y era ajedrez, o sea que ahí sí que el músculo no importaba nada, ¿no? Pero en otras cosas importaba. Entonces se empezaron a hacer pruebas. De hecho, hubo una jugadora gallega española que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, de la selección nacional, que le tuvieron que hacer la prueba. Era yo pequeño, o sea, pequeño, tenía 20 años, estoy hablando hace 30 o 40, y todavía tengo memoria de eso, que le hicieron las pruebas de sexo para ver si podía jugar al baloncesto, porque era una tía de 1,94, 95, tal, y entonces decían que si no estaba muy claro que fuera una mujer. Entonces, el deporte tiene dos cosas. Una es que hacen una diferenciación genética de quién es hombre y quién es mujer, porque se divide el mundo del deporte en hombres y mujeres. A lo mejor mañana hay una tercera liga para trans o para... Ahí no entro, pero se dividen hombres, genéticamente mujeres, más o menos al margen de la genitalidad, ¿no? Y eso es lo que ha marcado un poco el mundo del deporte en ese sentido, porque hubo unos problemas muy graves con esos temas, sobre todo había jugadoras de baloncesto. Mira, la más alta que yo recuerde jugadora de baloncesto del mundo, Seminova, era una soviética de 2,11. El más alto de la selección española era gallego, Romay, y medía 2,13. O sea, imagínate, en la selección española hubiera sido, en masculino hubiera sido la segunda más alta, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que aquí hay dos cosas que mezclamos. Una cosa es el tema del deporte, que tiene un tipo de normas o reglas para que nadie pueda aprovechar de tener los pies grandes o pequeños, la altura, la complexión, tal, ¿vale? Que se hace de una manera, marcando la genitalidad y la cromosómica, y por otra, que es el tema del reconocimiento humano. Oye, que tú eres trans, felicidades para ti. ¿Quién soy yo para juzgar si debe ser trans o no debe ser trans, si tiene los mismos derechos políticos, ciudadanos, cívicos que yo? Pero en deporte la cosa sí se cambia un poco, porque si tú coges, por ejemplo, y te pongo este ejemplo al final, la selección española de baloncesto femenino y pones la masculino, honestamente, va a ganar la masculina siempre. Que no es machismo, es que es así. ¿Por qué? Pues porque hay más altura, hay una capacidad muscular mayor, es que es así, no se puede evitar. Y seguramente si hiciéramos un equipo masculino de gimnasia rítmica, pues vamos, las chicas los barrían a los chicos, seguramente, ¿vale? Caldevilla. A ver una cosa. No, hay cosas que no... ¿Hay diferencias físicas? Sí. ¿Hay diferencias biológicas? Sí. ¿Hay tratamientos diferentes para este mismo espacio? Sí.
vamos a hablar de grandes hombres, de un fútbol potente, masculinizado, lleno de fuerza. Messi, 1,70. No llega a unos 70, correcto. Xavi, Pero no estoy hablando de eso. no, A ver, espera, que no estoy hablando de eso. Xavi, 1,60. Las mujeres no llegan al 1,70 entre todas. Hay, como decía un comentario, una contranarrativa, es a lo mejor hay 70 años de historia donde los jugadores han podido jugar en élite y 70 años de historia donde a las niñas no se las ha dejado jugar, a las mujeres no se las ha dejado jugar y han tenido que jugar en situaciones donde no han tenido la oportunidad de Hola, Momo, mostrarse. por aquí para Lo que no se está ocuparla, demostrando ¿sabes? es que desde 2012, donde hay una Claro, reivindicación de la sí, mujer sí, y yo del casi no y ocupo del la deporte línea de del élite, teléfono porque es que vivo pendiente del teléfono Es todo Carmen el día, Cafarel que nos ¿sabes? está... Carmen, vale, tienes el Pues micrófono abierto. lo que se ha demostrado es, primero, que desde el 2012, donde ha habido por primera vez una reivindicación de la mujer, una reivindicación de las deportistas, una visibilización del deporte de élite y un gran trabajo de patrocinio y de entrada económica de los patrocinadores y de entrada económica de los medios de comunicación, el deporte femenino de la NBA tiene un nivel muy elevado. Y tienen el derecho a exigir a reivindicarse y a ser reconocidas como deportistas de élite. Ese discurso de las mujeres son diferentes, sí. Mira, hay un vídeo, no, ahora ya no lo puedo mostrar, pero hay un vídeo donde tú ves un tenista o un hombre que está escandalizado porque le han robado el partido, porque le están robando el partido, y es una reivindicación de sus derechos. Y cuando una mujer hace lo mismo, es una histérica que no sabe qué es lo que está diciendo. Cierto, miraros, cierto. Miraros todo, que no estoy con... podemos discutir lo que hace el Nike con Nike cuando hizo el Crazy, que es la publicidad que hizo con Serena Williams, donde reivindicaba, no, cuando a una mujer le dicen crazy, estás crazy, es que lo estás haciendo bien. Y ya está. Y esas diferencias se pueden acortar. El tenis ha evolucionado de manera brutal. Serena Williams es la mejor jugadora de todos los tiempos, es la persona con más campeonatos y de lo único que se habla de ella es de que es una negra, que no es una persona que está vestuarios, que es una persona, es un tratamiento que no tiene nada que ver con sus capacidades, porque vamos a discursos que banalizan la situación de la mujer. Y cuando hay tenistas que dicen, eres el primer hombre que ganas, no sé qué, dicen, no, en tenis femenino ya se ha ganado. Es decir, las reivindicaciones de las mujeres y los derechos que tienen es un reconocimiento, y la invisibilización y el hablar de las diferencias es un discurso que muchas veces tiene que banalizar y que necesitamos narrativas alternativas ya, contranarrativas, y esos discursos de que son diferentes no los comparto. Ya te digo, o sea, tú me hablas de la fuerza y de que serían más altos y jugarían mejor, pero es que no he mide dicho 1,60 y las mujeres no, llegan a 1,60 pero y cuando las mujeres tienen capacidad es que no he dicho eso. Yo he para dicho tener que visibilidad, en la pregunta hablaba de si había un respeto o no a las trans o tal. Entonces, no hay ligas mixtas en casi ningún deporte. Hay un par de ellos que sí. Es que el trans no tiene nada que ver con que haya es lo que ligas ponía la mixtas, pregunta y lo que yo decía, que el problema de los trans es un problema de legislación deportiva, que no dejan a los hombres jugar con las mujeres y a las mujeres con los hombres, no que no tengan derecho. El único en el tenis, como tú bien dices, correcto, el único trofeo que yo recuerde que pagan igual al que gana masculino que femenino, que yo sepa, es Roland Garros. No, el otro, el inglés, es Wimbledon. Es el único trofeo de tenis del mundo que paga igual al campeón pues masculino que comiencen que a hacerlo todos. No, que no lo discuto, pero yo lo que te digo que no estoy entrando en eso. Lo que te digo es que el problema que había del deporte masculino y femenino era legal, porque no dejan jugar en ligas de chicas a chicos, ni en nada chicas que de ver chicos a ni chicas. con el trans, que era la pregunta, ni con la situación del deporte femenino. Es decir, no hay nadie reconocido como trans en el deporte de élite, al igual que no hay homosexuales reconocidos en los equipos de fútbol. Y créeme, por estadística, tiene que haber alguno que sea homosexual. 1 o 2. No, por tanto, es que no estoy es una discutiendo discusión. eso. Y además no quiero...
Si es que no estoy diciendo eso, lo que digo es que los trans tienen problemas de reconocimiento legal en el deporte, que es lo que está respondiendo, porque no dejan las federaciones que los hombres jueguen ligas de mujeres. Es lo que decía, nada más. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad física 30% más de músculos, más alto y tal, distinta. Y por eso no dejan. Es lo que yo quería decir, que por eso los trans lo tienen complicado, nada más. Porque no hay ligas mixtas y a los trans que tú dices, bueno, yo me siento mujer y me opero y todo lo que tú quieras, pero si genéticamente yo soy hombre, seguramente, aunque yo legalmente ya sea mujer, no me dejen jugar una liga femenina. Es lo que yo quería decir. No que no tengan derechos y que puedan cobrar los mismos. Que no digo, que no voy por ahí. Que quería aclarar la pregunta porque sí, iba un poco por esa línea. Hay un debate en el movimiento feminista, hay una corriente que, bueno, que además la definición de trans ahora es conflictiva porque pues abarca, es una definición confusa, abarca muchas personas, ¿no? Entonces, la cuestión es si en la línea de lo que decíamos, de que hay una realidad material biológica distinta, si una persona, pues por ejemplo, por declaración de voluntad, imaginaos en el boxeo, que es como muy representativo, pues un hombre, por poner un caso, podría competir con una mujer. No es lo mismo tampoco transexual que transgénero, etcétera. Y va más por ahí la pregunta. Claro. Sí, es verdad. Y que no puedes mezclar eso, es lo que yo te Esa era la contestaba. pregunta. Eso Ese es lo el que yo te debate. Eso es lo que yo te decía, que el problema era legal de deporte, que no dejan a las chicas jugar las ligas de chicos. Me parece que hay un par de deportes que sí que son mixtos, y a los chicos las chicas. Y entonces había un debate, y como se formó un mogollón, porque vosotros no habéis nacido de aquella, pero yo sí, me acuerdo de los 80, que los deportistas de la órbita soviética, las deportistas, perdón, de la órbita soviética, que si las dopaban, que si las dejaban embarazadas antes, que era seguramente propaganda de la CIA, que si las dejaban embarazadas antes de los campeonatos y las obligaban a abortar para tener esos estrógenos, no sé qué historias, eso es un tema físico, que si además las inyectaban no sé qué, que no sé cuál, es decir, las masculinizaban para que tuvieran un mayor rendimiento físico. A eso me refería. Entonces, lo trans tiene un mal encaje legal, no digo personal, por supuesto, legal, entre ligas de hombres, ligas de mujeres. A eso me refería.